En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las manos de Jesús y de aquellos con los que se va encontrando rumbo a la redención del ser humano. Vamos a contemplarlo así este día cruces. A lo largo de estas 14 estaciones veremos a Jesús condenado, aunque Él es inocente. Aparentemente abandonado, aunque aparecen su madre, la Virgen, el Cireneo, la Verónica o las mujeres de Jerusalén. Nos podremos preguntar si esta humillación y las 3 caídas son las que quiere el Padre para su Hijo, o por qué hay tantos que no se conmueven con su sufrimiento injusto. Y al final encontraremos a Jesús desnudo y sin fuerzas, que exhala su aliento por nosotros. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis Rey de los Judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Nos sentamos. Jesús, el hijo de María y José, el amigo de María y Marta, el que en Caná agasajó a los novios con el mejor vino, el invitado de Zaqueo, el que curó a la hemorroísa y devolvió la vista a Bartimeo, el maestro de María Magdala, Pedro, Santiago y Juan, y también de Judas, ha sido condenado a muerte. Herodes, Pilato, Anás, Caifás han preparado una infamia. No saben que el reo a quien han negado sus derechos, ultrajado y entregado a sus esbirros, es el Hijo de Dios. Ávidos de poder, cegados por el rigorismo, poseídos por la banalidad, son incapaces de ver a Dios en Jesús. Ni en el Sanedrín, ni en la Torre Antonio, ni en el Pretorio puede ser reconocido un Dios que ha sido alumbrado en un establo al calor de un buey y una mula. Un Dios que, nacido de mujer, ha aprendido a andar de la mano de un carpintero. Un Dios que llora al perder a Lázaro, que no tiene donde reclinar la cabeza, y que predica el reino de los cielos a publicanos, prostitutas y pecadores. Le han escuchado predicar en Nazaret y Cafarnaúm, han visto sus milagros en Betsaida y Jerusalén, pero nunca han entendido que su reino no es de este mundo. Han condenado a un inocente. Su padre no clamará venganza, ni enviará a sus legiones, pero tampoco guardará silencio. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia. Nos ponemos en pie. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Nos sentamos. Coronado de espinas, con el cuerpo masacrado, Jesús carga con la cruz de una pena injusta. Crucifícale, gritan las turbas enfervorecidas. Entre la muchedumbre nadie levanta la voz para defenderlo. A Jesús, la víctima, lo han convertido en un criminal. La difamación y la mentira parecen más fuertes que la verdad de su inocencia. El Hijo de Dios
es tratado como un esclavo. ¿Cuánto necesita ahora, como cuando era niño, los abrazos y las caricias de sus padres? Qué lejos quedan los recuerdos junto a José y María en su hogar de Nazaret, las veladas con sus amigos de Betania, los tiempos de oración cerca del mar de Galilea, las conversaciones con Pedro en Cesarea de Filipo, el bautismo en el Jordán o la paz del Tabor. Cuánta razón tenía Pedro. Qué bien se estaba allí. Aquí con la cruz a cuestas todo es desierto. La sed, el hambre, los cantos de alabanza al eterno amor de Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud. Jesús pasa a la más profunda tristeza de su alma. Pudo haber escapado de Getsemaní, pero se quedó. Y ahora, aparentemente solo y abandonado, comienza su ascenso al Gólgota. Su Padre, una vez más y como siempre, será fiel a su promesa. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. El Señor es mi fuerza, mi roca, salvación. Repetimos. El Señor es mi fuerza, mi roca, salvación. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Nos sentamos. Él cargaba y soportaba nuestros dolores. Nosotros lo consideramos un castigado por Dios, golpeado y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Nos sentamos. El peso de la cruz, el griterío de quienes disfrutan con el sufrimiento de Jesús, el maltrato de los soldados que lo atosigan para que acelere el paso, le impiden mantenerse en pie. Está agotado. El camino es empinado. Respira mal. Jesús sabía que él solo no podría llevar todo este peso. Por eso en Getsemaní pidió a Pedro, Santiago y Juan que rezaran por él. En el Tabor habían expresado su deseo de permanecer en la presencia de Dios. Sin embargo, en Getsemaní habían caído rendidos de sueño. Y ahora también están dormidos. ¿Y su padre? ¿Dónde está su padre? Aparta de mí este cáliz, rezó Jesús en el huerto de los olivos, consciente de que había llegado la hora. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué voluntad? ¿Es esta humillante y dolorosa caída la que el Padre quiere para su Hijo? ¿Cuántas veces no habremos desafiado a Dios con esta pregunta? No, y 1000 veces no. Dios no quiere ni el sufrimiento ni la humillación de su Hijo. Dios no necesitaba la sangre de su Hijo unigénito. El Dios Padre de Jesucristo no se impone. No es un tirano que juega a placer con sus hijos, a quienes atemoriza con un juicio sumarísimo si no son capaces de cumplir sus deseos. Jesús fue plena y auténticamente libre. Y porque lo fue, se humilló a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte, una muerte de cruz. Durante 3 años Jesús había predicado el reinado de Dios y en su nombre había hecho milagros. Las autoridades, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley desconfiaban de él y le temían a causa de su libertad. Y a pesar de eso, consciente del peligro, Jesús fue a Jerusalén. Los que lo traicionaron y lo condenaron a muerte no entendieron, como tampoco lo entendió Pedro, cuando se interpuso entre Jesús y el camino de la cruz, que Dios no era una ley, ni un precepto, ni un ser que habitaba fuera del corazón y la conciencia de Jesús. Jesús adoraba a un único Dios, el que llama Abba. Su padre, para escándalo de muchos, lo habitaba, también bajo el insoportable peso de la cruz. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Sentamos. Porque María amaba con locura a Jesús, lo dejó irse. No lo retuvo. No compitió con Dios por el amor de su hijo. Ella también adoraba al único Dios y sabía que nadie, tampoco una madre, podría interponerse entre Jesús y su Padre. Pero la cruz para una madre es un dolor excesivo e insoportable. Y a pesar de tanto sufrimiento, ella estaba allí, mirando de frente a su único hijo, abrazando sus heridas, acariciando su cuerpo maltratado, besando su rostro desfigurado. ¿No estoy yo aquí, que soy su madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? María no escapó del camino de la cruz. No se escondió ni dejó que el llanto, la frustración o la indignación la apartaran, ni por un segundo de su amado hijo. Había alumbrado a Jesús con dolores de parto. Lo había protegido de Herodes durante un exilio incierto con destino a Egipto. Había tenido que esforzarse por entender que su hijo, a quien José y ella perdieron una vez en Jerusalén, tenía una relación indestructible con su padre. ¿Quién le iba a decir entonces que esa Pascua prefiguraría la que Jesús, años más tarde, viviría junto a su Padre definitivamente y para toda la eternidad? María y José habían tenido que entender que Jesús dejara su casa en Nazaret para encontrarse con otras mujeres y otros varones ciegos,
pecadores, cobradores de impuesto, pescadores, centuriones, fariseos, ricos, pobres, que eran, como sus padres, la familia de Dios de esta tierra. A ellos debía predicar el reinado de Dios y María lo aceptó hasta las últimas consecuencias. Porque la madre ama apasionadamente al hijo de sus entrañas y porque el miedo no puede derrotarlo. María llegará hasta el final, hasta el Gólgota. Señor pequeño, Ten piedad y misericordia de mí. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Repetimos. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Los soldados tienen prisa porque temen que en el camino al Gólgota pueda producirse algún incidente que altere el orden y los obligue a intervenir. Quieren que Jesús llegue cuanto antes al patíbulo y así poder ejecutar la orden de darle muerte. Poco les importa el sufrimiento. No los mueve compasión alguna. Cansados de la bulla que provocan las gentes que se agolpan a lo largo del camino, buscan entre la multitud a un varón fuerte que pueda cargar la cruz y ayudar a Jesús para que avance sin detenerse. Simón de Cirene, un judío más de los muchos que se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, se cruza con el gentío que camina hacia las murallas. Tiene curiosidad por saber qué está pasando. Se detiene ante la procesión. Entre la multitud ve acercarse la figura de un condenado a muerte que camina con una cruz a cuestas. Lo mira de frente. No sabe quién es. Y entonces, mientras lo contempla, se oye la voz de un soldado que lo increpa y le ordena cargar con la cruz del desconocido. Entre tanta gente, sin que nadie conociera su nombre, ni pudieran correr tras él, Simón de Cirene pudo haberse escabullido. Sin embargo, no lo hizo. Quizás a la fuerza y sin demasiada convicción, e incluso con miedo, aceptó ayudar al reo para que éste se mantuviera en pie mientras ambos cargaban con la cruz. ¿Qué vio el cireneo en el rostro doliente y ensangrentado de Jesús? ¿Con qué amor debió mirarlo Jesús? ¿Quién pudiera saber lo que Jesús y el cireneo se dijeron durante el tramo de la Vía Dolorosa que juntos recorrieron hasta llegar al Calvario? Este encuentro personal con Jesús, un hombre destrozado por el dolor y la humillación, debió de causar un profundo vuelco en el corazón y en la conciencia de Simón. El sufrimiento propio y ajeno puede ser una escuela de amor. Y no porque deseemos el sufrimiento. Tampoco Jesús deseó el mal que sufrió, sino porque cuando lo miramos de frente y no escapamos de él, nos da el valor para
para ponernos de la parte del bien, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Ese hombre al que los soldados escogieron para consuelo de Jesús es un bendito de Dios. Su destino era Jerusalén y el templo, pero transformado por el sufrimiento de Jesús, aceptó libremente subir con él al Gólgota. Señor, que Ten piedad y misericordia de mí. Perdona tu Oh Dios mío, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Verónica no se detuvo hasta que pudo encontrarse de frente con el rostro de su maestro. Esta era la última vez que lo veía con vida. Él les había hablado de la resurrección, es verdad. Ella misma había escuchado de Jesús que el Hijo del Hombre sería entregado y lo mataría, y después de muerto resucitaría al tercer día. Pero en estos momentos, después de la tortura a la que Jesús había sido sometido en el patio del pretorio y en el maltrato que los soldados seguían causándole en el camino del Calvario, todo parecía perdido. Verónica quería estar cerca de Jesús por última vez. No quería olvidarse del rostro del Maestro, de su semblante sereno, de su sonrisa, de su mirada dulce. Aceleró el paso, se coló entre la turba de varones que bloqueaban su acceso a Jesús, esquivó a los soldados y se le acercó. Jesús sintió su mano y detuvo su lenta marcha. ¿Cómo podía negarle a esta mujer un último adiós? Verónica se quitó el velo que cubría su cabello y acarició el rostro de Jesús. Besó sus manos ensangrentadas y limpió las heridas de sus pies. No le asustó su rostro desfigurado ni sintió repugnancia por las úlceras que supuraba. Le enjugó la sangre y el sudor que cubrían su rostro y con sus lágrimas limpió las heridas que le habían causado las espinas con las que le habían coronado. ¿Cuántas veces no había lavado las heridas de sus hijos? ¿Cuántas veces no había limpiado el rostro avejentado y enfermo de su madre? Y mientras le miraba rota de dolor, Verónica vio el rostro de Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Le había dicho Jesús a Felipe. Verónica buscaba a Dios y en Jesús había encontrado palabras de vida eterna. Por eso lo siguió. Y ahora, por fin, ella estaba viendo el rostro de Dios. El amor infinito del Padre se revela en el rostro de Jesús, que herido de muerte, le dedica a Verónica sus últimos alientos de vida en premio por el consuelo de este encuentro.
Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Como el Padre me amó, Dios he amado, permanece en mi amor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Nos sentamos. El tentador acecha a Jesús y pretende seducirlo. Ya lo había hecho otras veces. Primero, durante 40 días en el desierto. Después, en la noche oscura de Getsemaní. Ni en el desierto de Judea, ni en el huerto de los olivos, pudo conseguir sus propósitos. Ahora, ante un Jesús extenuado, quiere poner a prueba una vez más la unión del Nazareno con su Padre. ¿Por qué recorrer el camino de la cruz cuando al hijo de un rey le están reservados todos los honores, todas las riquezas y todos los poderes de este mundo? Si Jesús podía ser un Mesías rey, poderoso y dominador, ¿por qué humillarse y abajarse asumiendo la condición del siervo de Dios? ¿Por qué no aprovecharse de su condición de hijo del rey para rodearse de una corte de súbditos? ¿Por qué no imponerse ante Dios reclamando el reino del que era heredero? En el camino de la cruz, Jesús siente miedo. Le flaquean las fuerzas y cae aparentemente abatido. Pero en sus caídas hay alguien que permanece en pie: Dios. Entre Jesús y el Padre hay una absoluta y total identidad. Les une un vínculo invulnerable y eterno. En la vida de Jesús el reinado ha sido el de Dios. A quien Jesús ha predicado es al Padre. A quien Jesús ha revelado es a Dios. Está lejos de Jesús el anuncio de sí mismo, de un reinado temporal y territorial, o la revelación de un soberano al modo de los gobernantes autocráticos. Dios Padre es el primer y más poderoso consuelo de Jesús en su camino al Calvario. Cae y se levanta porque Dios recorre con él este camino de sufrimiento. Lo acompaña en su descenso a valles profundos. Lo sostiene en la hora de su padecimiento. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Nada puede el maligno frente a Jesús, porque nada puede el maligno frente a un Dios con rostro humano, que nos ha amado a todos y a cada uno, hasta el extremo de entregar la vida. En el aquí y ahora de la vía dolorosa se hace ya presente el reinado de Dios. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. perdón.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Nos sentamos. María Magdalena de Magdala, Salomé, la madre de Santiago y Juan, y María, la mujer de Cleofás, han escuchado con pasión a Jesús y han comprendido poco a poco el sentido profundo de su entrega al amor y a la verdad de Dios. Por eso, desde el pretorio, no han dudado en acompañar al Hijo de Dios a lo largo de la Vía Dolorosa. Hasta ahora no han podido acercarse a él. El encuentro con ellas es conmovedor. ¿Cuántas veces no habían compartido veladas y confidencias, oración y desasosiegos? ¿Cuántas veces no se habían conmovido hasta lo más profundo de sus entrañas al escuchar a Jesús proclamar las bienaventuranzas a los pobres, a los sufridos, a los que lloran, a los que tienen hambre de justicia, a los perseguidos, a los que trabajan por la paz, a los sencillos y limpios de corazón, a los calumniados por causa de su nombre? No han perdido la fe, aunque les cuesta entender qué está pasando. Su maestro, el que consolaba sus desvelos, es ahora el perseguido y el calumniado. Y sin embargo, Jesús, una vez más, y como siempre, no hace ni siquiera alarde de su sufrimiento. No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús no rechaza ni desprecia el consuelo de las mujeres. Le queda poco tiempo de vida junto a ellas. Sus palabras señalan a Dios Padre como la razón primera y última del servicio al bien y a la justicia al que todas ellas están llamadas. El consuelo está desde la fe en esto, a través de vuestros sufrimientos y fracasos, a través de vuestra adhesión a la cruz, a través de vuestra lucha para crecer en la fe, esperanza y caridad, liberaréis unas fuerzas tales que son capaces de vencer al mal en el mundo. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Nada te turbe, Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. ¿Cómo pueden los escribas y los fariseos
no compadecerse ante la injusticia a la que están sometiendo a este inocente que ha sido condenado a muerte? ¿No les conmueve la fe de este hombre que caída tras caída se levanta de nuevo? ¿No les interpela el silencio elocuente de quien devuelve bien por mal? ¿Cómo pueden hacer alarde ante su pueblo de tanta crueldad? El miedo se ha apoderado de los verdugos de Jesús. Donde hay amor, no hay miedo, escribe Juan en su Evangelio. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por miedo han castigado a Jesús. Y han sido tan cobardes que para seguir el triunfo de su castigo han negociado con el imperio, han alentado las más viles pasiones de las masas y han permitido la liberación de un culpable mientras se regocijan a causa del sacrificio de una víctima. Se han conjurado para que su poder terrenal, su reputación social y su autoridad religiosa merezcan la muerte de un inocente. Al fin y al cabo, pensarían, la muerte es el final. Como el juez inicuo ni temen a Dios, ni le importan los hombres. Por eso tienen miedo y usan toda su astucia. Ponen su rigor a los creyentes. Amenazan con las penas eternas del infierno a mujeres y hombres de buena voluntad y les cargan ruedas de molino mientras negocian con los reyes y los soberanos de este mundo. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados! Son tan despreciables que ni siquiera han sido capaces de hacerse cargo de la desesperación del pobre Judas, al que compraron por 30 miserables monedas de plata. Qué poca fe hay en muchas teorías y cuántas palabras vacías. Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Dios Todopoderoso libera a Jesús del peso de tanta inmundicia. 3 veces la tentación ha pasado de largo y 3 veces el peso de la cruz no ha podido con la fe de Jesús. Señor, pequé. Piedad y misericordia de mí. Perdón, oh Dios mío. Perdón, indulgencia. Perdón y clemencia. Perdón y piedad. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se lleva cada uno. Nos sentamos. Ante los ojos de María, su madre, de la Verónica, de las mujeres que lo han consolado a lo largo de la vía dolorosa, de Simón de Cirene, los
Los soldados arrancan la túnica que cubría el cuerpo de Jesús. No era suficiente el insulto y la mofa, el maltrato físico y la tortura, arrancándole sus vestiduras. En uno de los últimos gestos del ultraje, los soldados creyeron que humillarían a Jesús al despojarlo de toda su intimidad. Al obligarlo a mostrar su cuerpo desnudo y deforme, creyeron dañar su pudor. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay nada en él sano. Heridas, hinchazones, llagas podridas, ni curadas ni vendadas, y suavizadas con aceite. En su desnudez, expuesta de manera violenta y pública, Jesús no corre a esconderse ni se da vergüenza. En el jardín del Edén, Adán y Eva, conscientes de haber traicionado a Dios, descubrieron su desnudez y se escondieron. ¿De qué y de quiénes debería esconderse el Hijo del Hombre? ¿De sus verdugos? ¿Acaso debería pedirles clemencia? Jesús se presenta ante el Padre desnudo, pobre y desahuciado por los poderes de este mundo. Ya no tiene sentido defenderse de la mentira, el maltrato y la humillación. A Jesús ya no le quedan fuerzas humanas para defenderse de tanto mal. Y bien que lo intentó. Se defendió del Sanedrín y no lo escucharon. Se defendió en el pretorio y no lo entendieron. Cayó ante Herodes y se burlaron de él. Ahora, llegada la hora, Jesús ya solo lucha para conservar los escasos soplos de vida que le quedan para subirse al madero y de este modo alcanzar a verse con el rostro de su Padre. Su único deseo es presentarse ante Dios en su desnuda verdad, en su inocencia, en todo su despojamiento, para que sea el Padre quien lo cubra con su manto y lo arrope con su gloria. Y lo hace a la vista de todos. Ex homo, he aquí al hombre, gritó Pilato ante el pueblo congregado en el pretorio. Desde el Gólgota, Dios Padre respondió: este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. La misericordia del Señor cada día contaré. Repetimos. La misericordia del Señor cada día cantaré. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Observamos. Con Jesús inerme, indefenso,
y tumbado sobre la cruz, los soldados materializan el crimen. En el corazón de María, su madre, resuenan con violencia cada uno de los martillazos con los que sellan el cuerpo de Jesús al madero. Sin saberlo, entre risas e improperios, los verdugos de Jesús están mostrando al mundo la fuerza de la locura cristiana. La entrega de Jesús es total. No se ahorra a sí mismo ni uno solo de los crueles padecimientos que lleva aparejada la condena que le han impuesto. Jesús es víctima del miedo a la verdad, de la mentira y de la prevaricación de los poderosos. Por eso se ensañan con él. La condena a muerte de Jesús es el único modo que conocen para defenderse de la santidad, la pureza y la integridad del Santo de Israel. A lo largo de la vía dolorosa no han cesado ni los improperios ni los ultrajes. Tampoco dejan de hacerlo en la hora de la crucifixión. Ni siquiera los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores son capaces de guardar silencio. Gritan, lo insultan y se mofan. Y no dudan en tentar a Dios. Quizás en el fondo de sus conciencias late con fuerza un dilema. ¿Será verdad que este es el Hijo de Dios? Quizás, solo quizás, estén esperando a encontrar una última respuesta antes de que sea demasiado tarde. Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero ni Jesús ni su Padre tienen tiempo para responderles. La gloria eterna espera a Jesús con las puertas del cielo abiertas de par en par. Y Dios no las abre solo para su Hijo unigénito, sino también para quienes en medio de su sufrimiento son capaces de reconocer en el crucificado una promesa de salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, le dice el buen ladrón. Ni en la hora de su muerte podrá Jesús renunciar a su misión. Ni siquiera ahora en pleno martirio, Jesús se arroga el derecho a entrar solo en el reino de los cielos. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, ¿de qué? Ten piedad y misericordia de mí. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Al llegar la hora sexta, toda región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos sentamos. Se ha consumado la mayor subversión de la historia. Jesús, el Hijo de Dios,
injustamente condenado a la muerte, ha fallecido clavado en una cruz, suplicando a su Padre Dios el perdón de quienes lo declararon su enemigo. El amor a los enemigos parece locura a la razón común. Y esta es precisamente la verdadera fuerza de la fe cristiana: anunciar a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Quien en el peor trance de su vida en la tierra redime a quienes lo odian tanto que son capaces de prevaricar y cometer perjurio. Quizás sea esta la última prueba, la definitiva. Y no porque el amor que el de Dios de Jesucristo derrama también sobre los enemigos, vacíe de sentido o de responsabilidad el mal injustamente provocado, sino porque la lógica de Dios invita a compartir el sufrimiento y a hacer posible con su gracia la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Señor, que Ten piedad y misericordia de mí. Victoria, tu reinas, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tu reinas, oh cruz, tú nos Los que puedan, nos ponemos de rodillas un minutito, el resto se puede sentar contemplando a Cristo, la imagen de Cristo en la cruz, y estaremos así un ratito en silencio. Nos ponemos, cantamos de nuevo. Victoria, tu reinas, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tu reinas, Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas,
según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Nos sentamos. Con los ojos fijos en Cristo y de rodillas ante la cruz, María, la Madre de Jesús, ha acompañado a su Hijo en las últimas horas de su vida terrena. Nunca lo ha abandonado. Tampoco lo han hecho el resto de las mujeres que desde Nazaret hasta Jerusalén lo han acompañado sin jamás interponerse entre él y su Padre, ni tentarle con la vana pretensión de apartarlo del camino de la cruz. María, desgarrada por el dolor, ha soportado la entrega libre de un hijo que aprendió con ella y con José a hacer el bien, servir a los pobres, cuidar de los enfermos, proteger a los desvalidos y adorar a Dios sobre todas las cosas. María, la madre a cuyos brazos devuelven el cuerpo del Hijo, jamás se ha arrogado privilegio alguno. Ella, como la suegra de Pedro, no se reserva para sí el gozo del encuentro con Dios. Al saberse querida, que no privilegiada, sale al encuentro de Dios. Su humildad no es servil ni silente. No es el regalo piadoso que Jesús hace a sus discípulos. María es el icono de la justicia de la que nos habla el Magnificat. María es madre que por amor entrega a su Hijo a la humanidad entera. Es la madre que con el corazón roto de dolor se despide de su único Hijo con la promesa de salir al encuentro de los discípulos que andan dispersos, escondidos y muertos de miedo. Ay, si pudiera volver a llevarte dentro. Ah, si pudiera parirte otra vez y no solo tenerte derrumbado sobre mis pobres brazos. Descansa, hijo, y vuelve pronto. Y si puedes, regresa con todas tus heridas para que ni yo ni nadie lo olvidemos. Tanto amor, tanto amor. Vuelve con todas tus hambrientas condecoraciones, hermano nuestro, hijo mío y Dios. Decía un célebre escritor cristiano nuestro, José Luis Martín Descalzo. Señor, pequé. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por esto y ofenderte, para dejar por esto y ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme libertad, clavado en la cruz, escarnecido. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste a... Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron.
y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nos sentamos. Por fin descansa en los brazos del Padre. Dios, que no ha dejado nunca de llevarlo de la mano, ha descendido a la cruz para ascenderlo a la gloria que es su hogar para toda la eternidad. Desde Belén de Judá hasta Jerusalén, Dios ha recorrido con su Hijo los caminos de Galilea. Ha atravesado con él el desierto de Judá. Ha navegado junto a él por el mar de Tiberíades y ha entrado con él en Samaria. Desde el Getsemaní hasta el Gólgota, el Padre ha pisado con el Hijo cada una de las piedras de la vía dolorosa. El Padre ha pisado con el Hijo cada una de las piedras de la vía dolorosa. Dios ha caído con Jesús una y otra vez. Y una y otra vez le ha ayudado a ponerse en pie. Dios ha estado en las manos con las que Simón de Cirene ayuda a Jesús a soportar la cruz. Dios ha estado en María, la madre que sale al encuentro de su Hijo para consolarlo con los más felices recuerdos de su vida de Nazaret. Dios ha estado en la Verónica que limpia con sus lágrimas el rostro de Jesús. Dios ha estado en todas y cada una de las mujeres que contra viento y marea sortean a las turbas para acercarse a Jesús y sostenerlo en su ascenso al Calvario. Dios no ha enviado plagas, ni terremotos, ni carros de fuego. No ha muerto ni uno solo de los que han condenado injustamente a su Hijo. Ni uno solo de los que lo han humillado, escupido y ultrajado han sufrido el más pequeño rasguño. Recorred las calles de Jerusalén. Mirad bien y enteraos. Buscad por sus plazas a ver si topáis con alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Dice el profeta Jeremías. Así fue y así es. Dios, una vez más y como siempre, ha cumplido su promesa. Señor, pequé. Tú nos dijiste en la muerte, no es el final del camino, y aunque morimos no somos, carne de un ciego destino. Tú nos dijiste, tuyos somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo. Sin padecer ni morir. Hemos estado una hora exacta prácticamente preparándonos para recorrer el camino de la cruz, cuya celebración será esta tarde a las 5. En ella, en la liturgia, en el culto que ofrecemos a Dios, escucharemos todo el relato de la pasión de San Juan. Este Vía Crucis nos prepara a vivir el acontecimiento más importante del Viernes Santo. Vamos a terminar este Vía Crucis
repitiendo conmigo, frase a frase, algunas palabras de los salmos, de algunos salmos. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la derecha, la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Repito, la celebración de esta tarde comenzará a las 5.